Bueno, creo que ya podemos empezar. La gente se irá uniendo. Seremos, creo que poquitos esta primera vez porque pues es la primera idea que hemos tenido de empezar a compartir un poco sobre el tema de las plantas maestras y su uso en terapia. Me presento muy rápido porque yo soy el menos interesante de la charla, soy solamente el que va a empezar con las introducciones. Yo me llamo Bernie. Soy parte del equipo de Transpersonal Trips, especialmente en la parte de traducciones a los integrantes que son extranjeros. Yo también fui integrante de uno de los retiros, ahí fue donde conocí a Vicente y a Gerardo. Y bueno, tengo la experiencia personal directa tanto de las experiencias con lo que son las plantas maestras, pero más que nada también la integración, que para mí fue clave después, ¿no? De haber tenido experiencias tan profundas. Entonces, de ahí surge la idea, porque quisiera yo, en este tiempo que estaba curioseando y buscando cosas, tener la oportunidad de hablar directamente con personas que tienen mucha experiencia y seriedad en ese ámbito, ¿no? Porque como sabéis, cuando hay curiosidad pero poca experiencia es muy complicado sentirse a gusto. Es un mundo que es un poco underground también, puedes tomar malas decisiones. Y bueno, aquí tendremos a Gerardo y a Vicente para abrir un poco, o sea, las ideas, ¿no? Y la información. Antes de empezar, os digo cómo funcionará. Gerardo y Vicente harán, para los que no lo conocen, los conocen, una pequeña introducción sobre su trabajo, los años que llevan con el tema. Igual hablarán un poco de Transpersonal Trips, pero algo muy corto. Y luego abriremos para preguntas, ¿vale? Las preguntas pueden ser tanto con cámara, me pedís, me levantáis la mano, lo que sea, y os habilito el micrófono, o también cuando toque habilitaré el chat, ¿vale? Para que podáis escribir si preferís de esta manera. Pues muy bien. Ya dejo el espacio para el que quiera empezar, Gerardo, Vicente, decirme y os dejo el micrófono. Espera, Vicente, que te voy a dar el micrófono. Prueba ahora. Ahora. Sí, estaba diciendo que empezara Gerardo, pero ya... Ah, como vi tu boca moviéndose, digo, pues ¿qué Sí. hacer, Vicente? Ok, bueno, ya que estoy, por no alargarlo más, lo primero quiero dar las gracias a los que estáis aquí. Algunos ya os conozco y bueno, gracias también a Gerardo y por supuesto a ti, Bernie. Eh, Eres una parte fundamental digamos, del equipo, ¿no? Eres como en las películas estas de atracos y de robos que hay un cerebro por ahí detrás que es el que está moviendo y haciendo cosas, el informático, ¿no? Entonces, bueno, pues te doy las gracias también a ti, Bernie, por organizar todo esto y ponernos las pilas a Gerardo y a mí para estar aquí. Algunos supongo que ya me conocéis, soy Vicente López. Soy el que lleva la parte de todo lo que tiene que ver con plantas, aunque Gerardo también tiene bastante conocimiento sobre ello, pero bueno, el que maneja todo esto de lo que son las ceremonias, la parte espiritual, los mundos no visibles, la parte un poco más metafísica. Em, Empecé hace años, hace unos 14 años, que fui por primera vez allí a la selva para mí, para trabajar conmigo mismo. Y a partir de ahí, pues bueno, tengo incluso lagunas de cómo fue, cómo empezó, pero años después, con el tiempo, pues me vi aquí primero con amigos, personas cercanas, guiando ceremonias primero con ayahuasca, luego con bufalvarius. Y bueno, hasta el momento de ahora, ¿no? Me gusta destacar que en todo este trabajo, para mí es una gran responsabilidad porque implica la dieta con plantas, dietar con estas plantas en la selva, aquí, y es la parte fundamental para poder luego convidar, como dicen los peruanos, ¿no? O sea, ser capaz de poder luego, pues dirigir una ceremonia. Y para hacerlo corto también, luego si alguien tiene alguna pregunta concreta, pues bueno,
puedo seguir, pero lo más importante de todo y que creo que es lo que nos lleva ahora es que durante muchos años trabajé, digamos, solo, ¿no? Con toda esta parte ceremonial y me di cuenta que había una parte fundamental que era la integración y que a mí se me hacía costosa, ¿no? Por operatividad, no costosa económicamente, costosa energéticamente. Y faltaba algo. Y ahí fue donde, bueno, conocí a Gerardo, empezamos a colaborar, a trabajar juntos y a tener muy buena sintonía en esta colaboración. Y yo, digamos que he llegado a eso que faltaba en la parte de las plantas, la parte chamánica, la parte metafísica, a llegar a complementar con esa otra parte que es Gerardo, para hacer un buen trabajo tanto energético como espiritual y como, por supuesto, psicológico, que es de lo que se trata. Y aquí estamos. Este fue el proyecto Transpersonal Trips y en el que estamos ahora, pues, juntos. Ahí, obviamente, las caras visibles somos Gerardo y yo, pero bueno, hay también un equipo por detrás de personas como tú, Bernie, que estás con la parte informática y más cosas. También están los traductores, uno de ellos eres tú, Bernie también, otro es Vlad, que es el que traduce cuando tenemos personas que tenemos bastantes amigos rusos que vienen y nos acompañan. Está Mariana, está Almudena. Y bueno, pues es un equipo un poquito más grande, aunque parece que estamos solo Gerardo y yo. Muchas gracias, Vicente. Sí, a ver, ahí cabe también comentar que al final para los que tenéis curiosidad sobre el proyecto de Transpersonal Trips, dejaré luego el enlace para la página web, ahí hay mucha información sobre todo. Bueno, Gerardo, te dejo el espacio para que te presentes también. Hola, yo soy Gerardo Provenzano. Algunos puede ser que me conozcáis. Y bueno, últimamente se me ha catalogado en la psicología transpersonal, pero bueno, vengo más del trabajo cuerpo-mente, esa dualidad que integra lo energético mental con lo energético de lo psicológico. Eh, bueno, la parte transpersonal yo creo que la agrega más mi trabajo con Vicente, que vuelvo a repetir. Un amigo nos presentó hace años y bueno, a partir de ahí empezamos a hacer un proyecto juntos, en lo cual es muy importante, ya no tanto quién hace quién, porque yo creo que él está también en la parte psicológica, sino la frecuencia de sincronicidad que tenemos él y yo, ¿no? Algo como que él piensa algo y yo lo hago sin hablarnos nada, ¿sí? Hay como una sincronicidad de trabajo. Y a la inversa también pasa, ¿no? Yo pienso algo y a él se le ocurre lo mismo a los 2 minutos. Entonces hay como una sincronicidad de lo que trabajamos. Yo llevo más de 30 años trabajando cuerpo, mente, haciendo una integración y bueno, el trabajo con Vicente fue muy bueno para trabajar lo que yo había aprendido. Yo aprendí a integrar mucho con el doctor Claudio Naranjo, con quien trabajé, que hacía una buena integración en sus procesos entre la psicoterapia psicológica, el eneagrama de la personalidad, los psicodélicos y la meditación budista. Y la realidad es que, bueno, con él empecé a redondear lo que yo ya tenía en mi vida dividido en parcelas, porque no lo tenía tan claro cómo fusionar, inclusive para ir a algo más simple, el trabajo de la meditación budista y la psicoterapia. Yo lo tenía en parcelas separadas de mi vida, inclusive en mis primeros años como psicoterapeuta yo no hablaba de que meditaba ni le comentaba a mis pacientes que había que meditar. Eso era una parcela mía individual y solo lo comentaba, lo hablaba con amigos o con gente de ese entorno. Con Claudio Naranjo aprendí a integrar, lo mismo pasó con los psicodélicos. Los enteógenos, como también le llamaba Claudio, sustancias de Dios. La realidad es que bueno,
eh, él enseñaba mucho a trabajar con todo en el conjunto, haciendo un pack, porque en realidad somos un todo. Como dice Vicente, lo que no se ve también es parte de nosotros. Estamos aquí con un cuerpo, algo energético alrededor nuestro, pero también fuera de esta matrix hay cosas que no las vemos y que también nos pertenecen, nos tocan. Y eso es un poco una introducción. Después, por otro lado, agradecerte a ti, Bernie, por este encuentro, agradecer a Vicente y a todos los que están aquí, porque, bueno, bastante interesante abrir una puerta para pensar algo, reflexionar y expresar algo de lo que trabajamos. Muchas gracias. Sí, la idea es hacer más charlas con temas distintos sobre todo este ámbito, ¿no? Que creo que porque es un tema tan interesante, hay mucha cosa súper llevando demasiado a lo místico, ya, ¿no? Que está muy bien, pero cosas de información más específicas o donde la gente pueda preguntar con personas que llevan tantos años en el ámbito, creo que es algo interesante. Entonces, esa es la idea, ¿no? Aquí empezamos poquitos, la semillita se va plantando, pero ojalá con el tiempo podamos ser muchos y que la gente tenga ese espacio para preguntar lo que haga falta. Y entonces, con esto abro el espacio. Deberíais de tener la posibilidad ahora de quitar el micrófono si queréis hacer alguna pregunta con voz, pero también tenéis el chat si queréis hacer alguna pregunta por el chat. Ahí dejo el espacio abierto. Veo que hay alguien escribiendo. La primera pregunta es aquí en el chat, ¿qué significa integración y cómo la realizáis? Bueno, me voy a permitir yo hacer una pequeña introducción porque quizá esta respuesta es del ámbito de Gerardo, pero precisamente la integración es lo que muchas veces, o sea, voy a hacer como una introducción, ¿no? Es lo que muchas veces falta cuando algunas personas van a ceremonias, da igual que viajen ahí a la selva, que lo hagan aquí con cualquier facilitador. Una cosa es tomar una planta o algo que te lleva a un estado de conciencia no ordinario, como el que estamos aquí ahora, ¿no? Diferente, te eleva, te conecta con otros planos, con otras energías, con otros mundos. Y claro, luego eso hay que trasladarlo a la vida, ¿no? Real. Lo primero que viene es después de una ceremonia si esto que vi o que viví fue real, no lo fue, fue mi mente, no lo fue. Y en otros casos hay un emerger de algo que está tapado profundamente en nuestra mente, en nuestra psique, y claro, luego eso hay que integrarlo. Hay que primero entenderlo, que la mente entienda, porque todo lo que vivimos y todo el universo es como simbólico. Es el universo, nuestra realidad y nuestra mente. Entonces, cuando uno ha vivido en una ceremonia algo que tiene que ver pues, con una visión, con un arquetipo, con un algo que la persona tiene que trabajárselo solo, ahí es donde viene la complicación y ahí es donde vi yo que faltaba en las ceremonias chamánicas. eh, ha habido incluso casos, vamos a decir, más o menos graves, ¿no? De psicosis que vienen a consecuencia de una falta de integración y que a lo mejor a esa persona nadie le explicó, nadie le ayudó a integrar qué estaba pasando en su mente, qué había brotado, revivido de algún trauma pasado, etcétera, etcétera. Entonces, esto sería, digamos, es lo que yo me he encontrado que ha faltado en las ceremonias y lo importante de tener a alguien bueno en el equipo que sea capaz de ayudar a la persona a integrar, tanto en el retiro en sí como después. Y ahí es donde entra pues Gerardo, que quizá él te puede explicar mejor qué es la integración y cómo.
Yo creo que la palabra integración tiene que ver con una cosa que usan mucho los psicólogos norteamericanos que trabajan el cuerpo, que se llama grounding. Y el grounding es aterrizar, dar un eje, un enraizamiento. Si no tenemos grounding, hoy por hoy, lo mismo que decía Vicente, ¿no? Se pueden dar psicodélicos, los que sean, tomar los que sea, así como la gente los toma en ámbitos recreativos y quedan en nada, queda en un viaje superficial y sin nada de contenido. Cuando le damos grounding, yo creo que lo integramos, lo llevamos desde lo inconsciente a lo consciente y en realidad lo que hacemos es darle una base, tenerlo en el mundo real, como decía Vicente. Si no, nos transformamos, bueno, ¿qué es lo que provocan a veces los enteógenos mal trabajados? Parece que fuera gente psicótica o que está en otra Matrix, ¿sí? Entonces, cuando le damos grounding, todo el viaje se integra, se lleva desde nuestro plano del ego, desde todo lo inconsciente que hemos trabajado allí, se lleva a la conciencia, pero a la conciencia real, a una percepción del aquí y ahora. ¿Ah? El grounding tiene que ver con una cosa que yo vengo nombrando en los talleres, una palabra que se llama awareness, que es darse cuenta del presente. Entonces, si estamos conscientes del presente, tenemos una historia, una historicidad, y esa historicidad tiene que ver con el viaje que hacemos. Entonces, hacemos ese viaje y eso lo integramos. Si no lo integramos, queda como una cosa perdida. Un poco, hay gente que da enteógenos y que no hace ninguna elaboración, que queda todo en el aire, y la persona después no sabe en qué realidad está. Se pierde muchas veces. Se pierde y sale a la vida y no sabe qué es lo real y qué no es. Genera mucha confusión más allá del velo de la ignorancia que tenemos todos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un grounding que es la tierra, el contacto con la tierra, y es fundamental, ¿no? Una de las cosas fundamentales que trabajamos a veces en nuestros retiros, si alguien pierde el contacto con la realidad, lo primero es traerlo a la realidad. Lo llevamos a imaginaros, estamos en una sala, alguien pierde el contacto, lo llevamos afuera descalzo a que tome contacto con el frío, el calor, el contacto con el suelo, el contacto en realidad, el enraizamiento, es esto el cuerpo. El cuerpo tiene que enraizarse, si no se provoca una disociación. Y esto genera problemas después a largo plazo, porque si no se vuelve a un equilibrio, la disociación genera neurosis o psicosis, lo que se quiera, ¿no? Eso, a ver, eso me hace recordar a nivel personal, mi experiencia ha sido de no hacer ningún antiógeno toda mi vida y tener la curiosidad. Y entonces en mi primer retiro venía totalmente sin ninguna experiencia ni nada, o sea, ni nada, cero, cero de cero. Y me pasó en la primera ceremonia con ayahuasca, como tenía muy poca experiencia, estaba muy nervioso, tuve una experiencia muy rápida y muy fuerte, ¿no? Y me acuerdo exactamente ahí que es lo que acabas de decir, ¿no, Gerardo? Me han sacado afuera, hablado, mucho, mucho hablar, caminar, salir, y eso lo que he pasado en el momento, en el clímax de la experiencia con ayahuasca, si no hubiera tenido ese soporte, si estuviera solo en casa o en Perú, en una aldea donde, ¿no? Como ya me ha dicho, como ya lo he escuchado de Vicente muchas veces que tiene experiencia ahí, no hay ese acompañamiento, una persona de occidental, ¿no? Algunos dirían más flojas o con menos experiencias, como es mi caso, si me pasara eso ahí y no tuviera ese apoyo, entiendo que puede pasar algo bastante complicado, ¿no? Porque entonces, no, a ver, lo que acaba de comentar Vicente es algo que me hace recordar exactamente esa primera
esta primera experiencia. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Somos todas chicas hoy. Ah, no, ahí está, mira, ahí está un chico y un perrito ahora. Muy bien. Una pregunta que siempre la escucho y que era una pregunta mía también durante... Bueno, yo tardé 3 años en tomar la decisión, ¿no? de experimentar con ese tipo de medicina. Em, la pregunta que siempre me viene a la cabeza y que me lo preguntan muchas veces es ¿cómo saber si realmente estoy preparado? Porque por eso tardé 3 años, porque siempre tenía el miedo de decir, a ver, nunca he ni fumado de un marihuana, o sea, tengo cero experiencias, no sé ni calar humo. Y tardé muchos años en tomar la decisión porque tenía ese miedo, ¿no? Hay una manera, ¿cómo uno sabe si está preparado o no? ¿Es tirarse en la piscina? ¿Hablar con un psicólogo antes? ¿Qué opináis? Una buena pregunta, Bernie. A ver, yo voy a dar un poco la visión mía, ¿no? Yo creo que hay las dos cosas que acabas de plantear. Eh, Tiene que haber la intención del buscador, lo que siempre hablamos para hacer una ceremonia tiene que haber una intencionalidad, porque si no hay una intencionalidad es algo vacío, no tiene mucho sentido. Tiene que haber de lo que sea, de cualquier enteógeno. Y la intencionalidad es tirarse al vacío, porque es algo desconocido. Y a partir de aquí, si alguien tiene mucho miedo o ha tenido algunas características de las que son banderas rojas que nosotros habitualmente decimos que no, imaginaros, las dos banderas rojas de todos los enteógenos son problemas cardíacos y haber tenido algún ataque psicótico en algún momento del pasado. Eh, Otras más puntuales pueden ser tomar medicación, que eso se puede reducir y se puede bajar. Pero claro, si alguien ha tenido eso, la recomendación es consultar a un psicólogo antes que trabaje con psicodélicos, ¿no? Un psiquiatra, un psicólogo, alguien que pueda ayudar, o mismo a la persona. Si es alguien como Vicente, que es muy responsable, pero yo no pongo manos en el fuego por todos los facilitadores de enteógenos que están por Europa, ¿no? Entonces, si es alguien muy responsable, puede decir que no, pero hay otro que puede dar psicodélicos igual. Entonces, yo creo que lo mejor es, si hay un miedo interno y una duda, consultar a alguien. Y si no hay ese miedo, bueno, arriesgarse y tener una intencionalidad. Evidentemente con las dos banderas rojas bien claras, que no haya tenido la persona problemas cardíacos y que no haya tenido algún brote psicótico durante su vida, ¿no? Para estar vigilado. No sé, Vicente, ¿qué quieres aportar tú a esto? Sí, bueno, claro, en mi caso muchas veces, porque bueno, tenemos que decir que Gerardo y yo obviamente trabajamos juntos, pero también a nivel individual. Es decir, él tiene sus pacientes, yo tengo las personas que acuden a mí buscando ceremonias. em, eh, y claro, yo, por ejemplo, en mi caso es complicado porque muchas personas buscan algo, no saben qué es, esperan algo y no saben qué es lo que están esperando. Preguntan muchas veces, ¿estoy preparado? Si tú crees. Entonces, yo en mi caso, como vamos a decir, a llamarme facilitador, yo siempre intento llamar a la responsabilidad de la persona. Es la persona la que tiene que hacerse responsable y autoanalizar, ver, tener esa intencionalidad de la que habla Gerardo. Porque en el momento que hay una intencionalidad, ya nos estamos alineando con nuestro propósito, con nuestro espíritu, con nuestro plan de vida, con, yo qué sé, con un montón de cosas para crear la realidad que viene. Pero
Claro, luego hay también personas que creen que están preparadas y pueden tener o estar, de hecho se nos han dado a Gerardo y a mí personas que vienen con una, no sé si decir patología grave, que se le ve muy claramente y están empeñados en acercarse a esto, a este tipo bueno, de ceremonias, ¿no? Entonces, en estos casos es tan obvio. Yo en mi caso es relativamente fácil, porque cuando tengo dudas, lo primero que hago es que una persona pues haga una entrevista con Gerardo. Entonces, yo en mi caso le paso la pelota al tejado de Gerardo y es muy cómodo, realmente es muy cómodo para mí. Eh, Normalmente no lo hago con cualquier persona, pero hay unos pequeños tips que nosotros sabemos, hablando con la persona, ciertas preguntas que haces sobre su vida, cosas aparentemente normales que pueden ser un indicativo de que esa persona haya algo ya subyacente. Nunca, quiero decir que nunca hay las medicinas, las plantas, estas energías no provocan un brote psicótico, por decir así. El brote psicótico, si surge o se da, es porque había algo tapado y precisamente la planta, la medicina, lo que hace es sacarlo arriba y te lo pone delante y la persona luego no es capaz de enfrentarlo. Pero de por sí, estas historias que se cuentan en internet de que es muy peligroso, que provoca locura, no, no, la ayahuasca, el bufo alvarius, los enteógenos no provocan locura, simplemente sacan lo que hay en tu inconsciente y te lo ponen delante. Entonces, claro, no cualquiera está preparado para esto. Entonces, es muy importante no solo la integración, como hablábamos antes, sino la preparación. Entonces, en ciertos casos, como digo, para mí es relativamente cómodo porque, bueno, hay muchos casos que me escribe la persona buscando una ceremonia X, noto algo, veo algo, hago la pregunta clave y veo qué tal, y le digo, mira, yo antes de plantearte una ceremonia conmigo, te recomiendo pues que hagas algún tipo de terapia, siempre argumento. Me olvido de esa persona y luego a lo mejor un año después Gerardo me manda a alguien que viene a hacer ayahuasca y resulta que es la misma persona, que luego hablando me acuerdo, pero tú me contactaste. Entonces, mm, esta situación que se da muy fluida en nuestro caso es interesante y es muy importante en ciertos casos para que haya una preparación y para que luego haya una buena integración. En resumen, lo que ha dicho Gerardo, hay personas que ya hay una patología subyacente que es muy fácil. Hay ciertos tipos de personalidad, que en esto Gerardo es más experto que yo, ciertos tipos de personalidad que tienen o tenemos. Yo tengo una personalidad que el miedo está ahí y el miedo surge a la mínima. Entonces hay que aprender a trabajar con el miedo, hay que, bueno, irlo dominando. Es como decía don Juan en Castaneda, es uno de los enemigos que tenemos, ¿no? El miedo, y cuanto más huyes, más te persigue. Entonces, bueno, es lo que digo. Más que la persona tiene que hacer un autoexamen y poder, o sea, ser capaz de decir, vale, estoy preparado, y luego ahí es donde estamos nosotros, para bien sí o para bien no, y en el momento ya que entramos a la ceremonia, ya hay un acompañamiento posterior, bien sea una ceremonia individual conmigo o bien sea en la ceremonia con los retiros. Es decir, hay un seguimiento ya de per se después. Muy bien. Creo que Patricia tenía una pregunta. Adelante. Mira, yo tenía una duda que era con Ah, los episodios de epilepsia. ¿Qué sabéis sobre eso? Bueno, mira, la epilepsia es un foco que se encuentra en el sistema nervioso, con lo cual eso aparece en algún momento y desaparece, sigue siendo un enigma para el sistema médico hoy, psicológico, psiquiátrico. No se medica así por prevención, pero no se sabe qué hacer con ello. Entonces, la epilepsia es una cosa muy extraña. Hay que tener en cuenta que en la Edad Media la persona que tenía epilepsia se la mandaba a la hoguera, ¿no? Era como una historia de brujería. Y antiguamente se podría considerar un, un brote del sistema nervioso en la época de los griegos para sanar otro determinado tipo de cosas. Hoy por hoy, a nivel científico, a nivel médico,
es algo que se encuentra en el sistema nervioso y que es muy imposible de detectar si está el foco o no está, cuándo vuelve a aparecer. Bueno, yo con los psicodélicos, con todos los enteógenos, eh, diría mucha atención, especialmente con los fuertes, ¿no? Con los que provocan viajes transpersonales muy fuertes. Hablamos aquí de ayahuasca, bufo, LSD, todo lo que realmente provoca viajes muy potentes, porque el foco epiléptico puede volver a despertar. Como es un enigma y no se sabe, y está latente, yace en el sistema nervioso de la persona que lo tiene, claro, es una responsabilidad muy grande. Y yo no diría que no, pero claro, hay una responsabilidad muy grande para todos. Si en el caso de la persona que tiene epilepsia, ¿no? Y más que nada si ha tenido un brote reciente. Ahora, si el brote, tú tienes 45 años y tuviste el brote a los 18, 19 y nunca más, bueno, ahí es probable que haya desaparecido. Y si, Evidentemente hay que dejar la medicación para tomar un enteógeno, ¿no? Mm. y si nunca has tenido un brote, no va a ¿Un pasar. brote de qué? ¿De epilepsia o psicótico? De epilepsia. Ah, no, si nunca has tenido, es que evidentemente eso no está. Porque claro, a veces los médicos pueden diagnosticar por determinados síntomas. Si nunca lo has tenido, si nunca ha sucedido nada, nunca ha habido un ataque epiléptico, es que eso realmente es una pura especulación médica, sin más, ¿no? Gracias. Perfecto, gracias. No sé, Vicente, tú si quieres aportar algo más. El audio. Ok. Bueno, no, obviamente, más allá de lo que tú has comentado, que tienes más conocimiento sobre ello, yo lo que veo simplemente como facilitador es el que no sabes cuándo puede suceder esto. De hecho, si ni médicamente se sabe exactamente qué o de dónde proviene o qué es lo que la puede provocar, pues yo pienso por lo que Tomás, conozco personalmente a Tomás, él facilita también medicina de bufo. Y claro, nos podemos encontrar en medio de una ceremonia pues con un pastel importante o no. El problema es la duda, que como no lo sabemos, no sé si quizá ya depende un poco ya nosotros que ponemos un poco de intuición y hasta qué punto se quiere uno arriesgar, con qué dosis para probar, para ver cómo responde, pero obviamente una persona con epilepsia y como ha dicho Gerardo, ¿no? Con brotes o con episodios recientes sería un riesgo. Y luego hay muchos casos, como bien ha dicho Gerardo, mal diagnosticados. Pues, los médicos sabéis que nos tratan de encajar, ¿no? En ciertos tipos de... Es como el TDA, ¿no? Me sorprende que a mí me escribe últimamente mucha gente, personas adultas ya y tal, que tiene TDA, que se acaba de enterar que su médico... O sea, es como que hace unos años nadie tenía TDA y ahora todo el mundo tiene TDA, ¿no? Entonces, ellos nos tratan de encajar, ¿no? En estas enfermedades y a lo mejor hay una persona que supuestamente la tiene y realmente nunca ha tenido ningún episodio ni nada. Entonces, yo creo que es súper importante individual, o sea, tratar individualmente cada caso bueno, y ver hasta dónde se puede llegar. Hay una cosa que voy a agregar a esto que has dicho, Vicente, ya que has hablado del TDAH. Generalmente hay que tener en cuenta que las farmacológicas crean unos medicamentos que son aprobados en Estados Unidos antes antes de que exista la enfermedad. Después se inventan el nombre de la enfermedad, como el TDAH, esto era un niño inquieto que iba al colegio con nosotros. Cualquier niño que era inquieto hoy es diagnosticado tanto por el maestro como por un profesor o por psiquiatra como que TDA y es medicado. A los 7, 8, 9 años es medicado. Esto es un invento de una compañía farmacológica para medicar a los niños directamente, porque hace 40 años atrás no existía la enfermedad en el DSM-5 o 4 y es una enfermedad creada por los laboratorios farmacológicos.
a veces la epilepsia. Yo tuve un paciente durante muchos años que había tenido una especie de síndrome de epilepsia a los 16, 17 años y este hombre tenía como 50 y algo y lo habían medicado de por vida. Yo fui el que me preocupé un poco que dejara esa medicación porque no tenía sentido eh, que se machacara el hígado o el sistema nervioso con una medicación cuando nunca tuvo ni siquiera un ataque de epilepsia, por una especulación médica. Esto fue en España, aquí, y este paciente dejó la medicación, jamás tuvo un ataque epiléptico. Fue un diagnóstico que le hicieron, sin más. Entonces, y a mí me parecía que tomar durante 30 años una medicación por el miedo de que fuese a tener un ataque epiléptico, no tenía mucho sentido. Muy bien, aquí otra pregunta de Mariana en el chat. ¿Cómo me preparo para estas experiencias? O para un retiro con Transpersonal Trips o cualquier retiro. Hay gente que dice mucho de dietar, no dietar, tengo que hacer algo antes. Ahí queda la pregunta. Eh, bueno, yo llevo años y creo que no estoy preparado todavía. Entonces, creo que eso de estar preparado o no es como muy relativo, depende del momento de tu vida. Cada experiencia y cada ceremonia, siempre lo digo, es totalmente diferente. Depende pues de tantos factores que es muy difícil predecir. Incluso yo personalmente algo que no miro nunca, pero que a veces se da hasta las fases de la luna, me he dado cuenta que interfieren en las experiencias de las personas según cómo esté la luna. Entonces, em, prepararse, lo mejor es lo que dijo Gerardo antes, ¿no? Estar abierto, es tener una intención y ahora cuando tengo esta intención o este propósito, no voy buscando eso, me abro a lo que me llega. Entonces es como en el momento de la experiencia, un surrender, un rendirte, abrirte a lo que tiene que venir, porque muchas veces tu intención o lo que tú quieres no es lo que necesitas, no es lo que, si me permitís que use estas expresiones, no es lo que tu alma necesita en ese momento, no es lo que tu plan de vida está diseñado. A lo mejor te hace falta algo que detone para que te lleve a otro punto, al principio no entiendes o lo que catalogas como una experiencia negativa, pues crees que te va a llevar o que es algo negativo y a lo mejor te lleva, dentro de 6 meses miras hacia atrás y te ha llevado al punto donde tenías que estar. Entonces, preparado, nunca estás totalmente preparado. Así que lo mejor yo creo que es esto. Y luego sí, obviamente para cada ceremonia o mejor dicho, cada planta o sí, ceremonia, hay una dieta, ¿no? Que tiene su importancia, por ejemplo, en el caso de la ayahuasca. La ayahuasca pasa por el tracto digestivo y dentro de lo que es la dieta, pues hay cosas que es importante respetarlas. Entonces, ya solo el hecho de que tú una semana antes, 2 semanas antes, estés dietando, estés tomando, pensando en tu mente que la comida que te vas a tomar hoy no tiene que llevar esto, no tiene que llevar aquello, o no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, ya hace que haya un enfoque, ¿no? Entonces, esto sería una preparación. Luego, el caso del bufo, por ejemplo, realmente no requiere esta preparación como requiere la ayahuasca a nivel de dieta. Pero claro, insisto, la preparación es enfocarte en eso. Si tú una semana antes, haciendo una dieta para tu mente es estarte enfocando en la medicina o en la ceremonia que vas a tener, pues ya es una preparación. La idea es, yo siempre pongo el ejemplo de la lámpara, ¿no? De que cuando las ceremonias o los espíritus de las plantas eh, son como la lámpara, ¿no? Maravillosa. Tú vas a frotar la lámpara, sale el genio, y ahora imagínate que sale el genio y te quedas ahí como, pues no sé qué, a qué vengo, no sé qué. Entonces, por eso es importante tener un propósito o una intención. Primero, a nivel mental,
porque ya hay algo que enfoca tu mente para crear esa realidad que quieres y luego a un nivel de ese alineamiento que hay con esas energías inteligentes, que yo llamo el espíritu de la planta, que es lo que se va a alinear contigo para llevarte pues a un entendimiento, llevarte a un proceso X o lo que sea. No sé si con esto respondo lo que Mariana ha preguntado. Muy bien. Otra pregunta del chat de Isabel. Hola, ¿qué pasa con las mujeres y el periodo? ¿Se puede ir a la ceremonia en este caso? Bueno, ahí un poco por alusiones vuelvo a responder yo por el tema de las ceremonias. Bueno, luego Gerardo dirá a ver si a nivel psicológico hay algo que, que entendemos que no. Mirar, yo, vamos a ver, hasta ahora he trabajado con diferentes ayahuasqueros o curanderos, chamanes, como le dicen aquí, ¿no? Pero ellos se autodenominan curanderos vegetalistas, con diferentes. Con ninguno, hasta ahora, ninguno me ha dicho o he visto que me haya manifestado la importancia de que una mujer no pueda ceremoniar cuando está con su periodo. Em, sí que he visto, he escuchado que parece ser que hay algunos facilitadores, algunos curanderos, sobre todo ahí en la selva, que te dicen que no, que la mujer con la menstruación pues no debe ceremoniar. Entonces, em, yo también he preguntado el por qué. Allí, cuando dicen que no porque nadie me ha sabido dar una respuesta. Entonces yo saco mis propias conclusiones. Em, hay una influencia eh, judeocristiana, bíblica, no sé, porque la Biblia misma, la cito porque la conozco, ¿no? Pero en la Biblia misma, a los israelitas, a los judíos, cuando la mujer estaba con la menstruación, tenía que salirse, apartarse salirse afuera a una tienda apartada de donde vivían todos, del campamento, porque era inmunda. La palabra es textual, ¿no? Entonces, obviamente aquí bueno, pues hay, creo que influencias de no quiero decir machismo porque tampoco creo que es eso, pero este malentendimiento de ciertas cosas y creo que se ha trasladado un poco también a ciertas comunidades. Ahora, a nivel energético, y a nivel energético también hablo porque conozco un poco desde lo que es la medicina china, el Qigong, que también lo conoce Gerardo, por cierto, toda la parte de nuestra estructura energética. A ver, ese movimiento de la menstruación en una mujer es un movimiento donde la mujer está perdiendo energía de por sí, ¿no? Energía Qing, energía la que está en el Dantian inferior, la energía que llamamos energía sexual. El hombre la pierde con la eyaculación, la mujer la pierde con la menstruación, así en términos genéricos. Entonces, esos días la mujer está perdiendo energía. Eh, ¿Qué puede pasar? Yo hasta en simples cursos de manejo de energías, hay personas o mujeres que han asistido al curso, se le ha atrasado la regla, se le ha adelantado. Es decir, eso tiene que ver con hormonas, con la energía que la mujer está manejando en ese momento. Entonces, yo personalmente no veo ningún inconveniente en que una mujer esté en un círculo ceremoniando por el hecho de que esté con la regla. Es decir, energéticamente no hay ninguna contaminación ni nada parecido, por supuesto, pero yo creo que la propia mujer tendría que ver cómo son sus menstruaciones, si se siente, pues imagínate que las tiene muy dolorosas, etcétera, pues claro, es muy probable que si ese día o cuando está en ese ciclo va a una ceremonia, pues haya un agravamiento de ese dolor, se muevan más cosas y también lo tengo que decir, al mismo tiempo, esto puede ser muy sanador, puede ser doloroso a nivel físico, pero muy sanador porque no olvidemos, estamos moviendo energía, o estáis en este caso moviendo energía emocional, energía de ancestros que tiene que ver con la feminidad, con el clan, no sé, habría mucho que hablar sobre todo esto. Pero obviamente mi respuesta es no estoy de acuerdo con los que dicen que una mujer no puede ceremoniar cuando está con la regla. Me lo tendrían que argumentar mucho mejor para que yo pudiera decir que no. Sí, Isa, es más o menos respondo lo que preguntabas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
muy pocas preguntas hoy, somos poquitos. Pero muy bien hasta ahora. ¿Alguna cosa igual, Gerardo, Vicente, que se os ha ocurrido durante la charla que os gustaría hablar también? Si no, yo tengo un montón de preguntas siempre, como ya sabe Gerardo. Pues mira, aprovecho entonces. A mí no le tengo que decir a Gerardo y Vicente porque me conocen. eh, para mí el tema siempre es, tengo la curiosidad que se acaba de comentar en la charla, ¿no? De que tienes que tener ese llamado. Yo lo tuve hace unos años, pero también soy un cagón. O sea, tengo mucho miedo. Entonces siempre estoy jugando con estas dos cosas, ¿no? Yo siempre le digo a Gerardo, no me gustan los enteógenos. Siempre le digo y se ríe, porque es verdad, a mí la pérdida del control es algo que tengo que trabajarlo porque ese surrender que dijo Vicente me cuesta mucho. Cuando veo que no está en mis manos y es algo que siempre tengo la curiosidad de trabajarlo, lo trabajo de distintas maneras, pero obviamente con un enteógeno, con ayahuasca bueno, el bufo ya también es una cosa que es bastante profunda y fuerte. Está el miedo. Entonces, ¿qué recomendaciones darían a alguien que siente el llamado, pero también tiene mucho problema con el tema del miedo, de perder el control? Esto no solo va para un carácter como el tuyo, yo creo que todo el mundo, salvo los buscadores más arriesgados, todo el mundo tiene un poco de temor. Los enteógenos provocan una pérdida de trabajo en la realidad, una pérdida de contacto con el cuerpo, con esta matrix, o un exceso de contacto pueden provocar también, ¿sí? Entonces cambian el estado de conciencia. Entonces las personas tienen miedo, igual que sentarse a meditar. Tienen muchísimo miedo de sentarse a meditar. ¿Qué es lo que me va a pasar si estoy media hora quieto, inmóvil frente a una pared meditando? ¿Ah? Es más o menos lo mismo. Yo creo que recomendación no hay, es el carácter. Volvemos a lo mismo, tiene que haber una intencionalidad interna que haga un salto cuántico entre el miedo y el deseo. Tiene que haber como un salto ahí, y entonces ahí es la persona que va a ir a tomar enteógenos. Eh, Porque si el miedo es muy grande, puede afectar en contra, inclusive. Todo lo que va a suceder después, durante el viaje, va a ir en contra. Tú ya lo sabes por experiencia personal, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber el buscador que todos tenemos dentro, porque la mayor parte de las personas que buscan los enteógenos son buscadores, ¿no? Buscadores de algo más allá de todo el velo de la ignorancia, de todo el maya que vemos aquí, ¿no? Entonces, tiene que haber ser muy potente el buscador, y el buscador tiene que ser más potente que el miedo. Son personajes internos, en realidad. Tú tienes dos personajes que hablas. Uno es el del miedo y el que no le gustan los enteógenos, y otro, el que viene a nuestros talleres y a veces le gusta tomar. Cuando no tienes que trabajar y te gusta tomar, después, claro, aparece el otro, el personaje cabrón que tienes dentro, que te dice, quiero irme de aquí, esto no me gustan los enteógenos, yo no quiero volver más. Y te alías con otros que puedan tener ese personaje también, como pasó en uno de los últimos retiros, ¿sí? Entonces, claro, hay que saber trabajar los personajes internos, ¿no? Todos tenemos muchas personas dentro de nosotros. Entonces, todas esas voces, esos personajes, hay que ver quién tiene el poder, o que se lleven todos bien, porque todos conviven en este cuerpo energético. Entonces, la idea es que si conviven mal, va a haber un conflicto ya antes de consumir un enteógeno, o antes de hacer una psicoterapia también, porque la psicoterapia y la meditación provocan lo mismo. A más largo plazo, no es tan rápido, pero provocan lo mismo. Entonces, yo creo que tienen que estar de acuerdo los personajes internos.
No sé si responde eso. Y que el buscador sea más fuerte que los demás. Puedo decir una cosa yo con esto, que me siento súper identificada con Bernie porque me pasa un montón y yo aún así sigo yendo a sigo yendo a las ceremonias y lo sigo pasando mal y bueno, o sigo teniendo ese miedo. Y es verdad que yo, por ejemplo, cuando hago ejercicios de respiración, de breathwork o medito, por el simple hecho de saber que no hay nada o sea, ninguna sustancia que haya entrado en mi cuerpo y que es algo que está creando natural, yo eso ya me da una seguridad, que aunque esté haciendo un breathwork, que de hecho he tenido alguna experiencia así bastante de elevación de conciencia, pero seguía teniendo la sensación de control porque no había nada, pero sí que es cierto que cuando hay algo que entra en mi cuerpo, sí, me da mucho ese terror, digamos, un poco de perder la cabeza. De hecho, no la pierdo y entonces tengo viajes muy Mental. mentales y terroríficos al final, porque estoy con la mente intentando entender constantemente qué es lo que estoy experimentando. Entonces la mente llega un momento en que, bueno, pues es difícil. Entonces, Pues no me pasa. mira, Patricia, si estamos en un retiro juntos en un futuro, nos podemos aliar con esa aventura, como dijo Gerardo. No, Realmente, pero estoy muy sola. yo es tal cual, ¿eh? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. La mente quiere controlar. Yo no he hecho muchas ceremonias, pero es un trabajo muy interesante el poder llegar a ese nivel de que ves que vas a perder el control y entregarse, ¿no? Que a mí me cuesta mucho. Y las veces que se logra un poquito, no creo que nunca lo he logrado del todo, que hice totalmente, a no ser mi primera experiencia que fue con bufo, por no saber, fue de cero a bufo. Y ahí hubo una entrega porque no sabía, o sea, aunque he leído y todo, uno nunca sabe lo que es hasta que lo experimenta. Pero sí, a ver, eso digo por experiencia propia, es la misma lucha, digamos, que no debería de estar, ¿no? Que la ponemos con la mente. De hecho, Eh, me pasa, por ejemplo, que si hago en micro, o sea, microdosis de bufo, o sea, cuando tomo poco, como me da esa sensación de control, mi mente me deja irme un poquito más, ¿sabes? Entonces, así logro a veces hacerlo, no sé. Sí, mm, Pensar esto, ese miedo primordial que tiene ese personaje tiene que ver con el miedo a la muerte, a- al miedo más desconocido que hay en el ser humano, y que es el miedo básico que tenemos todos. Como hablaba Castaneda, es el único miedo que no vamos a superar y que lo vamos a tener que vivir en algún momento, todos, que nadie va a escapar de él. Esto es más allá de lo caracterial, es el miedo a lo desconocido de la muerte, a la desaparición de nuestro yo, de todo lo que nos rodea y entremos en otro campo. Ese es el principal miedo. No sé si quieres agregar algo más, Vicente. Sí, además yo básicamente por personalidad, bueno, los que me conocéis sabéis que no oculto nada y me manifiesto tal y como soy. Yo soy otro cagón, he sido siempre un miedoso. Obviamente no lo parezco porque normalmente enfrento, ¿no? No soy de los que sale huyendo, sino de los que se enfrenta. Pero el cagón está ahí. Y bueno, es curioso como al final he aprendido a trabajar con el miedo, bueno, pues con el tiempo y todavía lo observo. Hace escasamente un mes he estado en Perú en la selva y he observado el miedo ahí acechando, ¿no? Lo que pasa que ya lo ves, es decir, ya te lo ves venir, lo dominas, ya es mucho, es un poco más la experiencia que te da el manejar ese miedo, pero es un enemigo que siempre va a estar. Yo me gusta mucho la visión de Castaneda, ¿no? De Don Juan, y te habla de que el primer enemigo natural con el que nos encontramos es el miedo. Y es porque decía que está siempre oculto en un recodo del camino, acechando, esperando, y que si te quedas aterrado en su presencia, entonces ya el miedo ha puesto fin a su búsqueda porque te ha encontrado. Entonces, cuanto más corre por miedo, creo que le preguntaba algo así Don Juan, ¿no? A Castaneda, perdón, Castaneda a Don Juan, ¿no? Y le decía, bueno, ¿qué pasa al hombre si corre por miedo? Y dice, no le pasa nada, lo único que jamás aprenderá, nunca llegará a ser un hombre de conocimiento. Y sobre todo, eso, su enemigo, que es el miedo, ha puesto fin a esa búsqueda porque te ha encontrado. Entonces, para superar el miedo, yo creo que lo más importante es no correr,
hay que desafiarlo, enfrentarlo y es trabajarlo, digamos, poco a poco, pero creo que hay como se trabaja poco a poco, pero al final se conquista de repente. Por ejemplo, en mi caso, por eso os ponía mi ejemplo, en mi caso fue una ceremonia de bufo, probablemente de las más duras que he visto, y he visto muchas, cientos, por no decir miles. Ahí yo creo que a nivel inconsciente, es decir, fue como una terapia de choque. Ahí se vencieron muchas resistencias, se disolvieron resistencias, se disolvió ese miedo irracional, se perdió ese miedo a la muerte. Y claro, Patricia, no fue en una situación de microdosis que yo domino, que controlo, que tal. Fue en una situación de rendición total y de paliza. O sea, me dio una paliza tremenda que yo no pude, ríete Tomás, sí, que yo no pude ni siquiera no pude hacer nada. Por eso en la rendición creo que es fundamental. Y en este caso, para una persona que está preparada y que lo está trabajando, yo creo que lo importante es ir a buscar ese miedo, saltar al vacío y morir, y morir. Y aún así, luego el miedo sigue apareciendo, pero entonces ya lo vas manejando desde otro lugar. Ya creo que es más, ya lo puedes dominar. Primero porque lo ves ahí acechando. Entonces muchas veces yo hablo conmigo mismo. Digo, ¿estás tonto? A estas alturas te vas a poner, porque sale el chip del miedo y dice, bueno, después de tanto tiempo, de tantas ceremonias, ahora te vas a poner así y ya hay un clic que te dice, nah, el miedo no entra. Entonces yo creo que es un poco algo así, ¿no? Es enfrentarlo, rendirte a morir, es como una manera de decir, vale, voy a morir, pues me relajo y disfruto. Y al final tengo que decir también por aprendizaje, ¿no? Con un proceso que viví con mi madre de acompañamiento hasta su muerte durante meses, que fue un grandísimo aprendizaje para mí, porque claro, yo lo que observé sus últimas semanas, además exactamente las semanas que describen los bardos del budismo, eh, ahí todo lo que no has trabajado en la vida va a aparecer ahí. Entonces, antes de irnos de aquí, eh, eso aparece. Entonces, todo lo que no hayamos trabajado, sí o sí, cuando llega la muerte, vas a tener que enfrentarlo. Entonces, yo creo que sí, o por lo menos desde mi visión, ¿no? Todo este trabajo que estamos haciendo, y como bien apuntaba Gerardo, que tiene que ver el miedo a la muerte, es un entrenamiento para la muerte de verdad. Entonces, yo creo que es mucho mejor que lo vayamos trabajando con psicoterapia, con microdosis, con ceremonias, poquito a poco, para que cuando llegue el momento, como le pasó a mi madre, que la pobre pues no tenía ni preparación, ni tuvo apertura de mente para estas cosas, ni nada, tuvo que trabajarlo de otra forma. Y hubo mucha resistencia. Realmente ella se fue cuando finalmente se rindió y cuando ya su mente dejó listas una serie de cosas. Entonces, bueno, pues yo lo veo un trabajo muy bonito y al final hay otra frase, no sé quién la dijo, pero que es muy bonita, que dice que el secreto de vivir es aprender a morir. Entonces, creo que básicamente es eso y es conquistar ese miedo de la forma que sea. Mm. Sí, Gerardo. Interesante lo de rendirse a la muerte. Sí, rendirse a la muerte. Y lo digo yo como si fuera fácil, no lo es, para mí no lo es tampoco. Cada vez que enciendo o encienden una pipa para mí, entra ese miedo. Lo bueno que hay un clic, que hay un saltito, que es como cuando saltas en paracaídas. En el momento que has dado el salto y ya estás en el aire y ya no puedes controlar nada, ahí ya se acabó. Hay una cosa, las personas en estructuras de personalidad, quienes tienen más miedo somos los que pensamos. Yo no estoy tan así, pero algo de miedo hay. Entonces los que pensamos, todos los que usamos el cerebro racional mayormente, tenemos mayor miedo. Hay algunos, esto está muy bien explicado en la creación de Claudio Naranjo del Eneagrama, ¿no? Los mentales tienen mucho miedo
puesto en todas las células corporales, porque la mente crea miedo. Los emocionales no tienen tanto miedo, tienen más miedo a otras cosas, pero no a la muerte, porque no piensan en la muerte ni lo elaboran tanto. Y después hay otro tipo de personas, ya que nos dividimos en una tría, que son los más, los que el budismo llamaría los que están dominados por la ignorancia, ¿ah? Los más hacedores, compulsivos, que tampoco tienen miedo a la muerte, que quieren morir trabajando. Esos tampoco tienen miedo a la muerte. Los que de la tríada de los mentales somos nosotros, todos los mentales, los que el miedo está más dominado. ¿Mm? El miedo es un miedo muy, muy metido a nivel celular, ¿sí? No en vano las élites o como sean o como queráis llamarle, que manejan a esta humanidad, están constantemente metiendo miedo a la gente. Y es porque somos mucho más fáciles de dominar como rebaño, somos más irracionales y pensamos menos. O sea, al final lo que dice Gerardo, cuanto más piensas, menos miedo tienes, más disidente eres. Entonces, por eso interesa esa forma de dominar que ha sido el miedo. Las religiones lo han hecho durante cientos y miles de años. Siempre ha sido así. Así que es interesante esto. Sí, a nivel político está muy usado esto, Mm. como herramienta de manipulación, particularmente en determinadas sociedades como la europea, ¿no? ¿Sí? Ujú. Está más usado el miedo como herramienta de no revolución, de no movimiento de las personas. Ujú. ¿Ah? Cada vez más usado esta estrategia y cada vez es más práctico y le funciona además al sistema. Claro, Sí, claro. sí, sí. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se me escucha? Más o menos, Hola, pero bien. se entiende, ¿no? Por lo menos es que estoy en la calle, perdón, que no me dio tiempo de llegar, salí de trabajar y me quedé acá. Pero me quería como mi aportación, ¿no? Un poco relacionado con el tema de los personajes y con el miedo, que al final los que somos mentales, que seguramente seamos todos los que estamos aquí, eh, de alguna forma creo que es muy importante como el autorreconocerse, ¿no? En ese proceso de primero como darte cuenta, que, por ejemplo, qué tipo de eneatipo sos, para darte cuenta qué tipo de personajes hay, porque vos decís, ay, güey, ¿cuál es el personaje que domina? Pero si no reconozco mis personajes, ¿cómo voy a saber qué está pasando? Y después, por ejemplo, con lo de Patricia me parece muy interesante porque los que somos mentales tenemos que aprender a dirigir nuestra mente hacia donde nos convenga en cada momento, a que trabaje para nosotros. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me pasó en una ceremonia que exactamente lo mismo, miedo, cagazo, que está pasando esto, ¿qué hago? ¿Cómo dirigí mi mente para que sea favorable para mí? Fue como decir, ok, lo contrario que dijo Patricia. He tomado una planta, sé que hay algo que está alterando mi conciencia, esto es parte del proceso, me rindo, pum. Entonces fue como mi forma de atreverme a perder, sabemos ya, el control, fue al revés, fue la toma de conciencia de que había tomado algo externo que me estaba generando todo lo que me estaba pasando. Y eso me dio tranquilidad para poder dejarme morir. Y listo, los dejo, que seguro que se escucha mucho ruido. Era eso nada más. Gracias, Mariana. Gracias. A mí me pasa lo mismo hasta que empieza el descontrol. Yo tomo la decisión, me quedo tranquilo y viene el descontrol y digo, y ahí viene la mente. Es muy interesante. Es un trabajo, como muchas veces se ha mencionado, ¿no? Tanto por Gerardo como por Vicente. Y cuando lo pasas, es también la experiencia mala que decía Gerardo, que al principio dices, ¡buah, nunca más! Y luego vas viendo los regalos de esa experiencia también y el crecimiento que viene. ¿No? Desde mi experiencia ahora con todo eso ha sido bastante gradual, pero siempre muy claro. Cosas que se van dejando por el camino.
En las ceremonias puede ser interesante, sobre todo en la ayahuasca, que te permite un poquito más de interacción, ¿no? Porque en realidad pienso que una ceremonia de ayahuasca eh, deseable es en la que estás presente. Es decir, esto si durante 3 horas estás ahí con la baba caída, tirado y tal, quizás sea muy sanador, porque lo que está sucediendo en la psique o en la mente de la persona, pues no lo sabemos, o lo sabemos al día siguiente. Pero desde mi punto de vista y desde mi experiencia, las ceremonias más sanadoras con la que más trabajas con tu mente, con tus miedos, y te permite esa interacción en la que es la que estás con ese grounding, ¿no? Que decía Gerardo, estás, digamos, enraizado. Eso no quiere decir que no estés mareado, que no estés teniendo visiones, que tu mente no te esté saboteando, que no aparezca el miedo. Entonces, quizás, como, no sé si decir como pequeño secretillo, es interesante en la ceremonia cuando, no sé, todo te abruma o estás como demasiado, abrumado, pues respirar, primero conectar con tu respiración. Si tienes a mano un poquito de agua de Florida, oler para un poco estar presente. Si hay tabaco líquido, como yo utilizo en las ceremonias, tomar un poco de tabaco líquido por la nariz y para que ese tabaco te lleve, o la energía del tabaco, ese espíritu, te lleve desde un enraizamiento a donde tienes que trabajar. Entonces, bueno, son pequeños tips que eso se va viendo en la ceremonia, el propio ayahuasquero o facilitador es el que te puede ir guiando si lo va viendo, pero te permite esto trabajar desde un lugar más enraizado, que es lo que trabajar con ese miedo que decía Patricia, desde este lugar. Hay veces, y lo veo muy a menudo, ¿no? Las personas que por la mañana te dicen, fue maravilloso, fue muy bonito, y vi colores, y vi no sé qué, y ya está, ¿no? Entonces te das cuenta, o yo observo que muchas personas también se pierden en los mundos mentales, en los mundos arquetípicos. El propio espíritu de la planta intenta llevarte y desviarte, ¿no? Para como probarte, ¿no? A ver si realmente estás trabajando o estás ahí, quieres solo flipar un poco. Entonces, realmente muchas veces yo lo he observado en mí mismo, ese proceso que empiezas como a ensoñar, ay, qué bonito, ay, qué no sé qué, y de repente te das cuenta uy, me estoy yendo a este mundo mental. Entonces, lo que te digo, tomo un poquito de tabaco líquido, huelo un poquito de agua florida, vuelvo con el proceso y ya entra de otra manera. Te das cuenta que entras en otro lugar de ese mundo mental donde quizá has manejado ese miedo, entiendes por qué viene ese miedo, no sé, son pequeños tips, pero eso, claro, esto te lo da la práctica también, ¿no? Y la insistencia, ¿no? En ir trabajando y en ir, bueno, ir manejando la medicina y sobre todo algo importante, hacerte amigo de ella. El mismo espíritu de la ayahuasca, el primer día es muy probable que te dé poco o no te dé nada, pero luego va trabajando contigo y te pone delante tu miedo, y te pone delante el trauma, y te pone delante lo que hablaste en la sesión con Gerardo, y ahora te dice, toma, ahí lo tienes delante, pum, y te pone delante en forma de arquetipos que en el momento no entiendes y tienes que a lo mejor ver qué significa esto, ver qué significa lo otro. Entonces, ahí está, es donde está el auténtico trabajo, tanto con tu mente como con la energía del espíritu de la ayahuasca en este caso. Isabel, ¿tienes una pregunta? Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, más que una pregunta, era al hilo de lo que han dicho Patricia y Mariana, pero bueno, ya casi que lo ha dicho Vicente, ¿no? Para mí, cuando llevo también ya tiempo tomando, yendo a ceremonias con Vicente, he tenido todo tipo de experiencias dentro de las ceremonias, mejores, peores, pero resalto el denominador común para mí es el autoconocimiento profundo de lo que soy, no solamente de lo que yo me identifico y lo que me gusta de mí, sino de lo peor de mí, ¿no? Eh, te lo pone por delante. Te lo pone por delante lo que traigas en ese día, más si vas más profundizando, porque sigues yendo a ceremonias y demás, vas como capa tras capa, viendo aquellas cosas de ti que quizás proyectas en tu entorno, en los demás, crees que son los demás, pero no, eso eres tú. Entonces, para mí es tan importante el autoconocimiento y este tipo de ceremonias te llevan sin filtros, te llevan directo a esto, ¿no? Y
para mí es un regalazo de la vida, de la naturaleza, o sea, que haya personas como vosotros que lo facilitéis, es un regalo. Yo pienso que al principio pensaba que todo el mundo lo debería de tomar, error, porque no es para todo el mundo, pero que hace mucho bien a la humanidad, de verdad te lo digo, o sea, es algo que hace mucho bien. Y algo, un poco para Patricia, ¿no? Algo que a mí me sirve cuando a lo mejor voy más vulnerable al encuentro con la medicina. La pregunta que os he hecho de la menstruación es porque a mí me pasa que se me adelanta el periodo cuando me toca ir a la ceremonia y al final me toca ir a ceremonia con el periodo y voy a hacer el periodo. Y me toca, porque me toca trabajar eso, o sea, es como, la palabra para mí es confianza. O sea, cuando hay miedo, cuando hay resistencia, confianza. O sea, la confianza me hace ver que no soy yo, que hay algo mayor que lo ordena, ¿no? Y si a mí se me ha adelantado el periodo y es la ceremonia, pues es porque yo tengo que ir allí con esto, ¿no? Porque algo tengo que aprender de eso, ¿no? O algo tengo que vivir. Entonces, bueno, es algo que a mí me ayuda y, bueno, quería simplemente compartirlo y daros las gracias. Daros las gracias siempre por estar ahí y espero volver pronto, que llevo un periodo ahí de tiempo que no voy, pero sí, sí, tengo que volver ya mismo. Muchas gracias. Gracias, Isa. Muy bien, ya vamos 1 hora y cuarto. Ha salido bastante cosas interesantes. Si hay alguna otra pregunta para encerrar, estaría perfecto, sin problema ninguno. Y si no, aprovecho para agradecer a todo el mundo que ha participado de esta primera charla. También importante comentar que nosotros el objetivo es eso, luego compartirlo con la gente, ¿no? Que tenga interés y que esté buscando. Por lo cual, si los que habéis puesto vídeos, si no queréis que aparezca vuestra imagen o cualquier pregunta que habéis hecho, me lo podéis decir de manera privada por correo electrónico, a los correos que habéis recibido, sin ningún problema. Para nosotros siempre es muy importante respetar la privacidad de los demás y yo siempre edito lo que haga falta si alguien no quiere que salga algo, ¿vale? Pero sí, la idea es compartir la sabiduría y lo que compartimos, tanto los que hacemos preguntas sobre nosotros mismos, estamos abiertos a compartir nuestras experiencias, como obviamente Gerardo y Vicente, con todo ¿no? Todo el conocimiento que llevan. Y esa es la idea, compartir en las redes, en YouTube, utilizar esta tecnología para compartir, ¿no? Obviamente, si tenéis alguna pregunta específica sobre el retiro, dejaré ahí en el chat. Hay una página web que llevamos, que ahí tenéis mucha información sobre todo, y también en Instagram. Y luego, cualquier otra pregunta, independiente si es sobre el retiro o no, os dejaré también nuestro correo electrónico. Si queréis hacer una pregunta, Vicente, Gerardo, siempre están abiertos. Eso es lo que siempre me ha gustado de ellos, a ayudar en lo que haga falta. Y con eso, si no hay ninguna otra pregunta, muchísimas gracias Gerardo y Vicente por vuestro tiempo y a todos los demás que habéis estado y a por muchas más, que se vaya uniendo más gente y que venga más preguntas y más sabiduría ahí compartida. Gracias a todos y a ti, Bernie, también. Pues mira, aquí dejo la página web es esta y el correo es contacto@transpersonaltrips.com. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Que tengáis muy buenas noches. Gracias a todos. Un beso. Chao a todos. Buenas noches.